Para el distinguido jurista chileno Dr. Luis Párragues, divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial válido, producido en vida de los cónyuges, en virtual de la resolución judicial. Buenas tardes, señores tutores, colegas presentes. Somos los integrantes del grupo número 6 de la carrera de Derecho Paralelo D. Siendo parte de este grupo, Pinargote Moreira Catherine, Vera Moreno Gabriela, Sabando Álvarez Mayra, Rodríguez Jara Rosa, Moreira Zambrano Yelena, Mendoza Macías Naomi, Mieles Jessica y quienes habla Robles Samaniego Melanie. Como tema tenemos, la separación de los cónyuges se debe entender como abandono para efectos de entablar una demanda de divorcio. El objetivo dentro de esta investigación es conocer de manera más profunda el causal número 9 del artículo 110 del Código Civil ecuatoriano, que nos habla sobre el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges de manera consecutiva. Empezaremos nuestra exposición con la compañera Yelena Moreira, quien nos va a hablar sobre las causales de divorcio que existen dentro del artículo 110 del Código Civil. Adelante, compañera. Buenas tardes, señores tutores y colegas presentes. En el artículo 110 del Código Civil se estipulan 9 causales del divorcio. La primera de ellas es el adulterio de uno de los cónyuges. La segunda, los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. La tercera es el estado habitual de falta de armonía en las dos voluntades en la vida matrimonial. La cuarta, la amenaza de uno de los cónyuges contra la vida del otro. La quinta, la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. La sexta, los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas. La séptima, la condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a 10 años. La octava, el que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicomano. Novena y última, el abandono injustificado por cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Gracias. Gracias por su aportación, compañera. Damos paso a la compañera Gabriela Vera, quien nos va a explicar específicamente sobre la causal número 9 del artículo 110 del Código Civil. Adelante, compañera. Buenas tardes, señores tutores, colegas presentes. Uno de los casos más cotidianos dentro del ejercicio de la abogacía es el de los divorcios, ya que siempre existirá compatibilidad de caracteres, siendo estos motivos por los cuales, de una manera subrepticia, se solicitará el divorcio, bajo el consumo de una de las causales previstas dentro del artículo 110 del Código Civil. Refiriéndonos específicamente a la causal número 9, el abandono injustificado de cualquiera de los dos cónyuges por más de 6 meses interrumpidos. Si bien es cierto, este causal se refiere esencialmente con un tipo de divorcio controvertido, ejerciendo la voluntad del uno sobre la oposición del otro. Cualquiera de estos dos podrá solicitar el divorcio, sin importar si la solicitud la realiza el cónyuge abandonante o el que se queda dentro del hogar. Asimismo, se tendrá que probar el abandono, para la cual se necesitará de los testigos, los cuales ayudarán a probar dentro de una audiencia que una de las dos partes abandonaron el hogar por más de 6 meses consecutivamente. Esto ayudará a que el juez se convenza y así se podrá proceder a probar el mismo, culminando con la declaratoria, que la hace el juez competente por medio de sentencia judicial, disolviendo completamente las relaciones matrimoniales y suprimiendo los efectos relacionados o referidos con la cohabitación de las partes. Asimismo, podríamos aducir que las causales señaladas dentro del artículo 110 del Código Civil son taxativas, es decir, se encuentran expresamente señaladas por la ley o también se pueden manifestar dentro de otras leyes que vayan en concordancia con dicho artículo, como lo estipula tanto el artículo 13 y lo sanciona el artículo 22 de la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, que puede servir para dar por terminado un matrimonio civil. Gracias. Gracias, compañera, por el aporte. Seguimos con la intervención de la compañera Alejandra Sabando. Nos va a indicar sobre el proceso que se debe realizar para entablar una demanda de divorcio amparada en el artículo 110, causal número 9 del Código Civil. Adelante, compañera.
Buenas tardes. Buenas tardes, señores tutores, colegas presentes. El Código Civil en el artículo 110 establece 9 causales de divorcio. El numeral 9 manifiesta que el abandono injustificado de cualquiera de los dos cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. Las demandas de divorcio se tendrán que proponerse ante el juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia del domicilio del cónyuge demandado. Y en caso de que hallara un territorio extranjero, la demanda se propondrá en el lugar de su último domicilio en el Ecuador. Además, que según lo establecido en la normativa, establece en su artículo 118 que todo divorcio de un cónyuge contra el otro se tramitará en procedimiento sumario. Asimismo, el mismo cuerpo legal establece en su artículo 116 que si se disuelve el vínculo matrimonial por causa de abandono injustificado, no se tomarán en cuenta los bienes que hubiera adquirido el cónyuge agraviado. Para liquidación de la sociedad conyugal. Una de las características de las sentencias de divorcio es para que surtan efectos. En lo referente en el Código Orgánico General de Procesos, determina que, en el artículo 146, presentada la demanda ante el juez, el término máximo es de 5 días. Si los cumple, calificará y se terminará el divorcio. Además, dentro de la demanda se tendrán que tener testimonios documentales como, por ejemplo, partida de matrimonio, partida de nacimiento de los hijos, si los hubiere, y entre otros. Muchas gracias. Gracias, compañera, por su aportación. Continuamos con la intervención de la compañera Jessica Mieles, quien nos va a dar a conocer sobre la sentencia judicial de divorcio por abandono. Buenas tardes, señores tutores, colegas presentes. La eficacia de la sentencia depende del cumplimiento de varios requisitos, tanto externos como internos. Los externos se refieren a las pruebas y documentales y testimoniales, y los internos, la congruencia, la motivación y la exhaustividad. Las sentencias de divorcio todas son iguales. Dentro de un juicio de divorcio hay que ver las causales para poder plantearlo. Y justamente una de las causales, como lo dice en el artículo 110 del Código Civil numeral 9, es el abandono de hogar que tiene que existir de uno de los cónyuges por más de 6 meses. Y ese abandono tiene que justificarlo dentro de un proceso que lógicamente, luego de la tal cumplida todas las instancias, el juez dicta una resolución declarando positiva la demanda y posterior, lógicamente, manda a inscribir esta sentencia al registro civil para justificar que se encuentra divorciado. Muchas gracias. Proseguimos con la realización de las preguntas a cargo de las compañeras Naomi Mendoza y Cecibel Pinargote. Buenas tardes, señores tutores, colegas presentes. En cuanto a las respectivas preguntas, para la compañera Mayra Sabando. ¿Cuándo un matrimonio es indisoluble? Bueno, compañera, el único caso en el que el matrimonio es indisoluble lo encontramos en el artículo 126, que dice que el vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto persona con discapacidad o persona sorda, que no pueda darse a entender de manera verbal o por escrito, o por lenguas de señas, no podrá disolverse el divorcio. La siguiente pregunta va dirigida para la compañera Fernanda Vera. ¿Qué trámites se debe realizar para entablar un juicio injustificado por abandono? Este se tramitará bajo el artículo número 332 del COGED mediante procedimiento sumario. Gracias, compañera. Buenas tardes, mi pregunta va dirigida hacia la compañera Yelena Moreira. ¿Qué ocurre si se produce una reconciliación de los cónyuges durante el proceso de divorcio? La reconciliación desde el punto de vista jurídico se produce varios efectos. Si se produce antes del juicio, se extinguirá la acción. Si se produce durante el trámite,
deberá ser escrita para que se extinga la acción. Como señalé, o en su defecto, se dejará de actuar en el juicio, el cual se archivará una vez transcurrido el plazo del artículo 395 y 397 del Código de Procedimiento Civil, declarándose abandonadas las instancias. Si se produce después de ser dictada la sentencia, pero antes de ser inscrita en el registro civil, igual que en el caso anterior, vuelve a nacer los vínculos matrimoniales, renaciendo los derechos sucesorios, reconstruyéndose la patria potestad de los padres sobre los hijos comunes menores de edad y censando los alimentos que se ordenó a pagar. Gracias. Siguiente pregunta va dirigida hacia la compañera Jessica Mieles. ¿Qué ocurre si se produce un abandono del hogar sin hijos? Muy bien, esto depende de la sentencia dictada por el juez. En este sentido, ya sea mediante la separación o la de divorcio, esta puede dictaminar que una de las partes pase una pensión compensatoria a la hora por cualquier razón, en cuyo caso tendrá que hacerlo obligatoriamente. Además, el hecho de que no hayan hijos consanguíneos de primer grado no quiere decir que tampoco haya descendientes, como por ejemplo, hijos en adopción u otros que requieran de estas atenciones. Todo depende fundamentalmente del caso en concreto. Gracias. Gracias, compañera. Y para finalizar la intervención del grupo, la compañera Rosa Daniela Rodríguez nos va a exponer en conclusión todo lo manifestado dentro de los temas antes tratados. Adelante, compañera. Buenas tardes, señores tutores, colegas presentes. Como ha quedado expuesto en las intervenciones anteriores, el artículo 110 del Código Civil consta de 9 causales de divorcio, siendo que el numeral 9 establece de forma explícita como una causal para tal efecto lo siguiente: el abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos. En base al artículo y numeral antes citados, y luego de la oportuna exposición de cada una de mis compañeras, en síntesis, se colige lo siguiente. Se entiende por abandono involuntario el incumplimiento grave, injustificado y ocurrido de forma intencional por parte de uno de los cónyuges, respecto de las obligaciones de cohabitación, asistencia, socorro y protección que el matrimonio impone de manera recíproca. La causal de abandono injustificado se configura con el alejamiento físico de uno de los cónyuges, del hogar conyugal, a fin de sustraerse de forma dolosa y consciente de las obligaciones conyugales o deberes matrimoniales, que no solo incluirá la cohabitación, sino también la obligación de asistencia alimentaria. La clave del abandono está en la desatención al otro cónyuge y a los hijos si los hubiera. Con respecto a la carga de la prueba, los legisladores al momento de legislar establecen como circunstancia el abandono injustificado. A quien invoca el abandono del hogar, le basta con acreditar el hecho material del alejamiento, adjuntando las respectivas pruebas testimoniales y documentales del caso. Al cónyuge que se retira, le incumbe probar a su vez que tuvo causas legítimas y válidas para adoptar esa actitud. El abandono queda configurado al no probarse la legitimidad de las causas que llevaron al cónyuge a alejarse o que le impidieron regresar. El juez competente, luego del debido proceso, ejecutará la sentencia correspondiente, la cual no tendrá validez si no es inscrita en el registro civil donde se efectúa el matrimonio. Una vez realizada esta acción, el divorcio se vuelve irrenunciable. Cabe destacar que dentro del juicio de divorcio se puede realizar la liquidación de la sociedad conyugal, si una de las dos partes así lo solicita. Muchas gracias. Gracias, compañera. La justicia es la constante voluntad de dar a cada uno su derecho. Muchas gracias.